Bienvenidos a este tu club Gaming and Tech. Si no me conoces, yo soy el Sensei, señores, y en esta ocasión les traigo el top 10 de los juegos indies que tú debes jugar aquí en el club. Señores, estoy jugando a Death's Door, tremendo juego, y es que ustedes saben que salen muchos juegos indie. En las últimas décadas los juegos indie han tenido un auge y han tenido una aceptación muy importante en la industria. Entonces, a veces se torna un tanto complicado tener la certeza de que indie no me puedo perder. Entonces, aquí en el club somos bacanos y le vamos a traer este top de aquellos juegos indies que no te puedes perder. Recuerda que los juegos indies son aquellos juegos que han sido creados por desarrolladores independientes, es decir, aquellos que no están bajo la sombrilla de los estudios importantes, ya sean desarrolladores en solitario o en equipo. Pero no se puede negar el auge que han tenido y aquí en el club le vamos a traer el top 10 de los juegos que no te debes perder. Así que vamos allá, bro. En esta lista exploramos los juegos indies más recientes. No van a aparecer en ningún orden en particular. Solo son aquellos juegos indies que valen la pena ver. Así que también tú puedes agregar aquí debajo en los comentarios qué juego indie se me quedó y qué juego indie también te trajo una gran experiencia en los últimos tiempos. Norco, ganando comparaciones con otro indie muy querido, Kentucky Route Zero. Norco es una mirada reflexiva, divertida, intensa y surrealista a la vida en el sur profundo. La innovadora aventura de Point and Click, que analiza temas como la codicia desenfrenada y la sociedad estadounidense, cobra vida con un magnífico arte de píxeles y una escritura conmovedora. Los jugadores se ponen en la piel de Kay, cuyo hermano ha desaparecido tras la muerte de su madre, mientras busca a su hermano. Kate descubre que su madre estaba investigando un descubrimiento importante antes de fallecer. Según los hilos de este proyecto y busca a su hermano, Kate lleva a desentrañar un extraño misterio a través de pantanos llenos de refinerías de petróleo y suburbios en decadencia. The Tunic. Un zorro vestido de verde se despierta en una playa idílica que bosteza y luego se embarca en una enigmática aventura. Los primeros segundos de The Tunic le dan al jugador una pequeña pista de qué esperar del fantástico juego. Sus imágenes simples, música tranquila y un protagonista adorable crean una atmósfera encantadora, mientras que los muchos misterios en el corazón del título hacen que The Tunic sea uno de los mejores juegos del año, compartiendo muchos aspectos con otro de los grandes títulos del 2022, dígase el del Ring. Este indie se trata de dar un paso atrás y dejar que los jugadores encuentren su propio camino. The Tunic rebosa en acertijos singulares y magníficos momentos de descubrimiento, muchos de los cuales cuentan con la ayuda del folleto de instrucciones del juego excepcionalmente diseñados de The Tunic. Estas útiles páginas coleccionables no solo ofrecen ayuda práctica, sino que también infunden al juego la mejor clase de nostalgia. Weird West. Una gran historia contada por desarrolladores con juegos como Dishonored and Prey. Esta versión salvaje del oeste se gana su nombre al llevar a los jugadores a lugares bastante extraños. Bueno, de los 5 protagonistas principales del juego, 2 de ellos son un hombre cerdo y un hombre lobo. Entonces, ya estás viendo lo bastante extraño que es. La vida en la frontera de este indie reciente puede ser difícil. Es posible que te preocupe defenderte de despiadados forajidos. Esto es un día y después te enfrentas con un carcelario caníbal al día siguiente. Su mecánica de doble palanca funciona de maravilla para los shooters y el sistema de físicas te permite adoptar enfoques creativos para la resolución de problemas. Te encuentras superado el número, buscas una caja de municiones para disparar, el contenido saldrá volando hasta cualquier enemigo en las inmediaciones. Todo esto se ve reforzado por una historia intrigante que logra unir a todos los personajes principales desesperados. Inscription. Incluso si los juegos de construcción de mazos no son tu juego favorito, no te puedes perder Inscription debido a su aparente género. Hay mucho más sucediendo en este juego. Comenzando como un prisionero en una cabaña extraña, te encuentras en una horrible lucha por tu vida contra un oponente inhumano. Según su captor, la única forma de salir con vida de esta situación es vencerlo en un juego inusual. Con el brillo salvaje de sus ojos, lo único que realmente puedes ver es
en la habitación oscura el monstruo que está sentado frente a ti y establece las reglas para un concurso que se encuentra en algún lugar entre Dungeons and Dragons y Hearthstone. Excepto que tú puedes inclinar la balanza a tu favor arrancándote los dientes y perder en una sentencia de muerte. El fascinante juego de estrategia viene con una narrativa que va en direcciones inesperadas. Chicory, A Colorful Tale. Chicory ejemplifica la notable capacidad de los indies para generar experiencias únicas. El juego, creado por un grupo de creadores independientes, incluido el desarrollador de Wandersong, Greg Lobanov, funciona como un libro para colorear. Pincel en mano, te pusiste a pintar de color el mundo y sus habitantes. Además de dar a los jugadores la libertad creativa de teñir el entorno a tu antojo, el implemento artístico se relaciona con una mecánica práctica del juego. Las tintas resplandecientes iluminan el camino en las cuevas oscuras y el revestimiento de tipos particulares de follaje los reduce a su tamaño, despejando el camino para el héroe. Pero la narrativa de Chicory, la razón por la cual tienes el pincel para pintar, también es un poco común. Explora cuidadosamente temas de salud mental difíciles de abordar como la depresión y el síndrome del impostor. Unsight. Puedes salvar a tus seres queridos de convertirse en monstruos sin sentido antes de que se acabe el tiempo. Esa es exactamente la pregunta que este juego de ciencia ficción pincelado le hace a sus jugadores. Actuando como el autómata Alma, observa cómo disminuye el suministro mundial de ánima, devastados por la guerra con la humanidad. Los residentes robóticos de Arcadia necesitan ánima para mantener la sensibilidad. Sin él, se transformarán en máquinas capaces solo de una destrucción brutal, matando a quienes los rodea sin remordimientos. Sin embargo, el reloj del juego siempre está corriendo. Si no puedes salvar a todos a tiempo, ¿a quién permitirá que caiga en la locura? La narrativa que se desarrolla cambia dependiendo de quién salvas o no, por lo que cada decisión altera el rumbo del juego. Además de esto, Unsight tiene una acción loable y frenética para mantener a los jugadores alerta. Sable. Agregado a la creciente lista de juegos que se alejan del combate, Sable ofrece a los jugadores la oportunidad de explorar un paisaje desértico vibrante, tomando cualquier camino o búsqueda que les interese mientras juegan. El concepto integrante resuelve el problema al que se enfrentan las narrativas de muchos juegos, porque si tu búsqueda principal es tan importante, te apartarías para ayudar a los habitantes del mundo con sus preocupaciones relativamente insignificantes. En Sable, interpretas al personaje principal que emprende un viaje ceremonial para descubrirse a sí mismo. Sí tiene un objetivo principal, es recolectar máscaras ayudando a las personas. Cuando estés listo para terminar tu expedición y el juego, regresarás a casa para seleccionar una de las máscaras que has reunido para representar su futura identidad. Antes de tomar esta decisión, el juego te anima a recorrer un entorno verdaderamente impresionante y único en tu hoverbike personalizable. The Forgotten City. Solo hay una regla en The Forgotten City: no pecar. En la superficie suena como un buen trato, llevar una buena vida y vivir para siempre. Sin embargo, el castigo por romper el principio único es la muerte. No solo para usted, sino para todos los residentes que viven con usted. La dificultad de esta desconcertante aventura de bucle temporal es descubrir cómo asegurarse de que todos sigan las reglas sin entrar en conflicto con ella. ¿Robar ingredientes médicos para salvar una vida constituye un pecado? Bueno, como viajero moderno que acaba de caer en la antigua comunidad romana mientras exploraba una ruina antigua, desentrañar la política de esta ciudad mineraria es un desafío. Y llegar al fondo del misterioso edicto puede llevar más tiempo del que tienes hasta para alguien que rompe las reglas de oro. Hades. Saliendo inicialmente en el 2020, aunque se lanzó en las consolas de esos y PlayStation el año siguiente, Hades es uno de los indies más antiguos en esta lista. A pesar de la cantidad de juegos maravillosos que han llegado en los últimos años, no podemos evitar dar un reconocimiento a este juego que levanta el infierno. Un roguelike ambientado en el antiguo inframundo griego, Hades sigue la historia de Zagreus. Este heredero errante del reino busca luchar, salir del Hades y descubrir la verdad detrás de lo que sucedió a su madre. El desarrollador Supergiant Games ya era conocido por sus títulos estelares antes del lanzamiento de Hades, como Pyre Bastion y Transistor.
pero podría decirse que el último juego del estudio es el más exitoso. Yo personalmente le di varias veces, es un juego súper rejugable y muy interesante. Death's Door. El desarrollador de Death's Door, Acid Nerve, es un equipo de 2 personas con sede en Reino Unido que logró producir uno de los mejores juegos del 2021. Además del arte asesino y el combate mortal, Death's Door también logra ofrecer una historia conmovedora. Trabajando como un cuervo Reaper, es su trabajo asegurarse de que los espíritus recién fallecidos mueran. Pero las cosas se descarrilan cuando su última asignación se desvía, alterando el equilibrio del universo. Tu misión de arreglar las cosas te lleva por un camino inesperado que te lleva a desentrañar una enorme conspiración incrustada en el corazón de tu propia organización de gestión de la muerte. La narrativa convincente está respaldada por un juego impecable y de ritmo rápido que le otorgan un lugar en esta lista. Dime, ¿se nos ha quedado algún indie reciente favorito tuyo aquí en esta lista? Déjanoslo saber aquí debajo en los comentarios. Si te ha gustado este video, te invito a que le des un like y te suscribas al Club Gaming and Tech si no lo has hecho. Es gratis. También déjanos saber qué otros videos te gustaría ver. Quédate aquí en el Club Gaming and Tech. Te invito a que vayas a este video y esperes el video Top Souls-like que debes jugar. Así que ya tú sabes y nos vemos allá.